Buenas tardes a todos chicos. Vamos a comenzar la sesión prevista para el día de hoy, 17 de febrero del 2022. Tenemos previsto hoy referirnos a planilla electrónica, vale decir Excel. Y entonces vamos a empezar, ¿verdad?, a proyectar esos materiales. Voy a habilitar un poquitito esto para la proyección, si ustedes me permiten. Pero antes quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Esto que encontré en estos días en un grupo de WhatsApp que a mí particularmente me gustó mucho, ¿verdad? Y que tiene que ver con el rol que nosotros tenemos, porque ustedes también van a ser, incluso probablemente algunos ya están ejerciendo ahora la profesión de docente. ¿Y qué es lo que dice esto? Palabras más, palabras menos. Si quieres dominar algo, ¿qué tenemos que hacer? Si quieres dominar algo, enséñalo. Cuanto más enseñas, mejor aprendes. La enseñanza es una herramienta poderosa para el aprendizaje. Entonces quería compartir con ustedes, me pareció interesante, ¿verdad? Esto que tenemos acá. Así es que, ¿verdad?, para aprender también debemos enseñar. Ese es el mensaje. Y recuerdo cuando estaba en el colegio habíamos estudiado a Sócrates, ¿verdad? Y en el del siglo cuarto antes de Cristo él era de la Grecia clásica, y él siempre también decía que el profesor, ¿verdad?, también aprende del alumno. Y entonces es en palabras más, palabras menos, ¿verdad?, lo que estamos, ¿verdad?, mencionando acá, pero en otros términos. Antes de ir, ¿verdad?, al material, bueno, ya están corregidas todas las cuatro tareas que nos pedían, y ahora envié un mensaje, ¿verdad?, a la coordinación para que me respondan si vamos a tener más tareas y también qué procedimiento estaría utilizando. Eso ya es algo interno para enviar, ¿verdad?, las calificaciones del trabajo práctico. Y entonces vamos a esperar una respuesta. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes por la participación. Eh, Todos hicieron las tareas y bueno, entonces eso habla, ¿verdad?, muy a favor del grupo, del equipo. Y ahora vamos a trabajar ya un poquito con Excel, ¿verdad? Microsoft Excel es una aplicación que permite realizar hojas de cálculo que se encuentra integrada en el conjunto ofimático de programas Microsoft Office. Esto quiere decir que si ya conoces otro programa de Office como Word, Access, Outlook, PowerPoint, te resultará familiar utilizar Excel, puesto que muchos iconos y comandos funcionan de forma similar en todos los programas de Office. Una hoja de cálculo sirve para trabajar con números de forma sencilla e intuitiva. Para ello se utiliza una cuadrícula, donde en cada celda de la cuadrícula se pueden introducir números, letras y gráficos. Por ejemplo, para tomar una serie de números, solo tienes que introducirlo uno debajo de otro como harías en un papel, colocarte en la celda donde irá el resultado y decirle a Excel que quieres hacer la suma de lo que tienes encima. Quizás pienses que para hacer una suma es mejor utilizar una calculadora, pero piensa qué ocurre si te equivocas al introducir un número en una suma de 20 números. Tienes que volver a introducirlos todos. Mientras que en Excel no importa si te equivocas,
al introducir un dato. Simplemente corriges el dato y automáticamente Excel vuelve a calcularlo todo. Esto es importante cuando los cálculos son un poco más complicados. Imagina que estás haciendo la declaración de renta a mano y al final descubres un error. Tendrás que volver a calcularlo todo. Si lo haces con Excel, solo tienes que corregir un dato. Esta característica de recálculo automático te permite también hacer simulaciones fácilmente. Por ejemplo, si estás calculando lo que tendrás que pagar al mes al pedir un préstamo hipotecario, basta que vayas introduciendo diferentes cantidades en el importe del préstamo para que veas lo que tendrías que pagar en cada caso. Así de fácil e intuitivo es Excel. Seguro que ya estás deseando seguir el resto del curso para aprender a utilizarlo. Otra cosa buena de Excel es que no es necesario saber matemáticas para utilizarlo. En muchas ocasiones es suficiente con utilizar las operaciones básicas. Por supuesto, si sabes matemáticas, mucho más partido podrás sacar de Excel. Aunque en este ejemplo no se ve, Excel también es capaz de dibujar gráficos a partir de los datos introducidos, del estilo de los gráficos en forma de tarta y en forma de barras que se ven en las encuestas. Excel se puede utilizar para multitud de cosas, tanto en el plano personal como en el plano profesional, desde llevar las cuentas familiares hasta los más complejos cálculos financieros. Iniciar Excel. Las formas básicas de iniciar Excel. Desde el botón Inicio, situado normalmente en la esquina inferior izquierda de la pantalla, coloca el cursor y haz clic sobre el botón Inicio, se despliega un menú. Al colocar el cursor sobre todos los programas aparece otra lista con los programas que hay instalados en tu ordenador. Coloca el puntero del ratón sobre la carpeta con el nombre Microsoft Office y haz clic sobre Microsoft Excel y se iniciará el programa desde el icono Excel del escritorio. Y ahí entonces le damos clic, ¿verdad? Cuando tenemos ya en el escritorio, simplemente le damos clic, ¿verdad?, al icono e ingresamos directamente. Componentes básicos de la hoja de Excel: barra de acceso rápido, barra de título, cuadro de control, cinta de opciones, cuadro de nombres, barra de fórmulas. Y acá estamos ahora hablando con más detalle de esos puntos que habíamos mencionado. Barra de acceso rápido incluye comandos que se utilizan con frecuencia, como guardar, deshacer, repetir y abrir. Barra de título muestra el nombre del archivo de la hoja de cálculo con la que se está trabajando. Cuadro de control contiene los comandos para la manipulación de la ventana, como son restaurar, minimizar, maximizar y cerrar. Cinta de opciones contiene todas las opciones del programa agrupadas en fichas. Se compone de pestañas, grupo de comandos y comandos. Un segundito, por favor. Con la disculpa del caso, un poco de agüita. Cuadro de nombres despliega la referencia o nombre de la celda activa. Barra de fórmulas muestra el contenido de la celda activa. Se usa para editar o introducir valores en fórmulas o celdas. Barra de desplazamiento permite cambiar la posición en la pantalla dentro de la hoja de cálculo. Botones de visualización permiten cambiar la forma en que se muestra la hoja de cálculo. Control deslizante del zoom permite cambiar la configuración de zoom dentro de la hoja de cálculo. Formas de puntero del mouse.
Fijémonos en esta forma. El cursor en forma de cruz blanca es el primero que encontramos al empezar a trabajar en Microsoft Excel. Se utiliza para seleccionar celdas o conjuntos de celdas. Según si realizamos un único clic, selecciona una celda. O si mantenemos pulsado el botón del mouse y lo desplazamos arrastrando, selecciona todo el rango de celdas por el que desplazamos el ratón. Cursor de flecha gruesa horizontal. El cursor en forma de flecha negra gruesa horizontal aparece cuando situamos el ratón encima de alguno de los números que identifican a las filas. Cuando aparece este cursor podemos seleccionar una fila completa de inicio a fin haciendo clic. Con el mismo funcionamiento que los demás cursores de selección, si se realiza un único clic, selecciona una única fila, mientras que mantener pulsado el botón del mouse y arrastrarlo a lo largo de diferentes filas hace que queden seleccionadas todas una vez que soltamos el clic. Cursor de flecha gruesa vertical sería este. El cursor como forma de flecha gruesa vertical sirve para seleccionar columnas completas. El funcionamiento es análogo una vez más. Seleccionamos una única columna con un clic y varias columnas si lo mantenemos pulsado y arrastramos. Cursor en forma de cruz negra fina. Al situarnos en el borde inferior derecho de una celda seleccionada, donde aparece un pequeño cuadrado, el cursor se transforma en una cruz negra que, si mantenemos pulsada y arrastramos, extiende la información contenida en la celda hacia aquellas otras a las que hayamos arrastrado. Este cursor es tremendamente útil cuando especificamos una fórmula en una celda y queremos arrastrar la misma fórmula a lo largo de toda la columna o la fila. De igual forma, cuando empezamos a escribir una serie, por ejemplo 1, 2, 3, 4 o enero, febrero, marzo, abril, y queremos prolongarla hasta el final, podemos usar este mismo cursor y Microsoft Excel entenderá perfectamente nuestra intención y aplicará la función de autorrelleno, que completa la serie automáticamente, con lo que nos evitamos escribirla manualmente de principio a fin. Luego tenemos ahora el cursor para ampliar columna, y es este símbolo. Al situarnos justo en el extremo de la cabecera de una columna, aparece el cursor para ampliar columna, que nos permite, si clicamos y arrastramos manteniendo el clic, ajustar el ancho de la columna en la que estamos situados. Si estando en este mismo extremo, al aparecer este cursor, hacemos doble clic, la columna se ajusta automáticamente al ancho máximo del contenido que tenga en ella. Es decir, se hace tan ancha como sea necesario para que todo su contenido esté visible y no quede nada oculto. Cursor para ampliar fila. De la misma forma que el cursor anterior funciona para cambiar el ancho de las columnas, este cursor sirve para cambiar el alto de las filas. Con un único clic y arrastrando, cambiamos la altura de la fila en la que nos encontramos o de aquellas que tengamos seleccionadas, mientras que utilizando el doble clic hacemos que la altura se autoajuste al contenido
de las celdas de toda la fila. Cursor de texto. Uno de los punteros que no puede faltar es el cursor para la introducción de texto, que aparece en todos aquellos puntos en los que sea posible escribir texto: barra de fórmulas, interior de las celdas, cuadros de texto. El funcionamiento es el habitual. Con un clic indicamos en qué punto exacto vamos a introducir un texto. Y si mantenemos el clic y arrastramos, lo que hacemos es seleccionar el texto introducido. El punto de inserción. Este cursor aparece únicamente mientras estamos escribiendo texto. Se trata de una única línea vertical parpadeante que indica exactamente no dónde se ha empezado a introducir el texto, sino el punto exacto en el que va a aparecer la siguiente letra escrita. Cursor en forma de 4 flechas para mover celda. Y ahí tenemos el icono. Uno de los cursores característicos de Microsoft Office es el de 4 flechas, con un mismo origen y apuntando en 4 direcciones, que sirve para desplazar elementos completos de un lugar a otro. En el caso concreto de Microsoft Excel, este cursor se utiliza para mover y cambiar de lugar celdas completas con su contenido intacto, es decir, respetando cualquier dato o fórmula que haya introducido en la celda. A diferencia del cursor en forma de cruz de color negro que arrastra una misma serie hacia celdas adyacentes, este último la cambia de lugar sin variar nada del contenido. Cursor flecha para elegir dónde llevamos la celda o elegir menús. La función principal del cursor flecha estándar en Microsoft Excel es la de seleccionar elementos del menú, aunque también aparece cuando utilizamos el cursor anterior para indicar el destino al que queremos trasladar una celda. En el cursor habitual en Microsoft Windows, es el cursor habitual en Microsoft Windows y sirve principalmente para trabajar fuera de la propia hoja de datos, es decir, en la parte de los menús y barras de herramientas. Cursor en forma de mano para seleccionar hipervínculo. Uno de los iconos o punteros que menos suelen aparecer, pero que también forma parte del arsenal de punteros de Excel, es el de seguir un enlace, en la forma de mano con el dedo índice extendido. Este icono sirve únicamente para clicar sobre un enlace y que aparezca nuestro navegador de internet con el destino al que enlaza el vínculo. La función suma sirve para sumar valores, celdas o rangos de celdas de esta forma. Tenemos acá un ejemplo, en realidad varios ejemplos, ¿verdad? Acá le estamos dando, ¿verdad?, esta opción. También podemos hacer así, ¿verdad? Celdas. Acá le estamos dando rango de celda, ¿verdad? Desde A1 hasta A999. ¿Qué es una celda? Es el espacio dentro de una hoja de Excel en el que ponemos información. La celda es el cruce entre una fila y una columna, y de ahí recibe su nombre. Por ejemplo, en la imagen de abajo nos encontramos en la celda A1, que es el cruce de la columna A con la fila 1. Entonces acá tenemos la columna A y obviamente esta es la columna 1, ¿verdad? Y entonces acá tenemos la celda.
¿Qué es un rango? Es un conjunto de celdas contiguas, una al lado de otra. Para indicarlo ponemos la primera celda arriba a la izquierda y la última celda abajo a la derecha, separadas por dos puntos. Esa es la sintaxis. En la imagen tenemos seleccionado el rango que va de A1 hasta B3 y se indicaría A1B3. Suma con rangos de celda. Este suele ser el caso más habitual en el que quiere sumar el contenido de varias celdas seguidas. En el ejemplo que hemos puesto al principio, era suma A1 2.A99 y serviría para sumar el contenido de todas las celdas desde la A1 hasta la A999. Como ves, para indicar el rango utilizamos los dos puntos entre la primera y última celda. Puedes seleccionar el rango con el ratón mientras estás escribiendo la fórmula y Excel se encargará de nombrarlo automáticamente. No es necesario que consultes las celdas y las recuerdes tú mismo. Suma con celdas sueltas. Si se trata de celdas sueltas, basta con indicarlas dentro de suma, separadas cada una de ellas por un punto y coma. En el ejemplo suma A1, punto y coma, B1, punto y coma, C1, que serviría para sumar el valor de celdas que están en A1, B1 y C1. Suma con números o cifras. Basta con hacer lo mismo que con las celdas, indicar los valores uno a uno separados por punto y coma. Tenemos suma 1, punto y coma, 2, punto y coma, y así sucesivamente. ¿Qué estaría sumando, verdad? Estos números 1 más 2 más 3 más 4 más 5, que es 15. Operaciones matemáticas simples. Antes de entrar en fórmulas más complicadas, veamos cómo hacer las operaciones matemáticas más simples, que serían sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Técnicamente, solo la suma es una fórmula, pues en el resto de los casos se usan operadores especiales. Suma. Esta fórmula suma los valores de las celdas con su interior. Soporta tanto celdas separadas como intervalos. Acá estamos sumando, ¿verdad?, un intervalo que va desde A1 hasta A50. Restas. Para restar los valores de dos celdas debes usar el símbolo de restas entre ambas. Ejemplo, es igual a 2 menos A3, ¿verdad? La clave está acá. No debemos olvidarnos de poner el es igual, o si no va a haber error de sintaxis. Multiplicaciones. Para multiplicar los valores de dos celdas debes intercalar entre ellas un asterisco. Ejemplo, es igual a A1 por A3 por A5 por A8. Entonces todas estas celdas se están multiplicando entre sí. Divisiones. Para dividir los valores de dos celdas debes incluir entre ellas la raya. Ejemplo, es igual, vuelvo a insistir, ¿verdad?, en no olvidarnos de esto, es igual a A2 dividido C2. Excel respeta el orden lógico de las operaciones matemáticas. Multiplicaciones y divisiones primero, luego sumas y restas, y soporta el uso de paréntesis para dar prioridad a las operaciones sobre otras. De este modo puedes crear fórmulas tales como, no se olviden, es igual, luego A1 A1 más C2 por C7 dividido 10 por más D2 menos D1. Bueno, entonces, ¿en qué orden se va a ir ejecutando esto?
Vamos a analizar un poquito. Lo primero que se va a hacer, ¿qué es? Acá está. ¿Eso qué significa? Esto, ¿verdad? Esto es lo primero. Eso va a arrojar un resultado. A ese resultado, ¿verdad? Se le va a multiplicar el valor de quién, de esto. Y a ese resultado, digamos, a todo esto, ¿qué se le va a aplicar? Y la suma, la resta, perdón, de esto con esto. En ese orden va a ser. Hay que tener mucho cuidado. Si queremos evitar confusiones, es mejor utilizar directamente paréntesis nomás en todos los casos. Promedio. La fórmula promedio devuelve el valor de promedio aritmético de las celdas que pases o rango de celdas que pases como parámetro. Este resultado también es conocido como media o media aritmética. Es igual, ¿verdad? Tenemos acá promedio y ahí le damos celdas con números. Y acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Es igual promedio, ¿verdad? De la celda A2 hasta B2, que es su vecino. Serían dos celdas. Max y min. Si en lugar de querer saber la media aritmética, deseas conocer cuál es el mayor o menor valor de un conjunto, tienes a tu disposición max y min. Las puedes usar con celdas separadas o rango de celdas. Bueno, tenemos acá entonces, ¿verdad? Un ejemplo en donde están los números y tenemos las fórmulas, ¿verdad? Tenemos la primera fórmula acá, ¿verdad? Es igual a max y rango A2 F6. Entonces, ¿verdad? Va desde acá, que es A2, ¿hasta dónde? Hasta F6. Va a tomar todo el conjunto, ¿verdad? Que está ahí y va a hallar el máximo. Y para saber el mínimo, entonces tenemos que hacer qué cosa. Como siempre, igual min y vamos a tomar todo el rango, el mismo rango, que va desde A2, que es este, hasta F6, ¿verdad? Y así a ojo, digamos que el mínimo entiendo que sería 2 y el máximo entiendo que sería 9 en este ejemplo. Y acá tenemos, ¿verdad? Max celdas, ¿verdad? Es igual a min celdas y el ejemplo. Opciones de formato. El formato de las celdas es la configuración que ésta tendrá como tipo de fuente, colores, bordes, tipos de datos, etc. Para acceder a este cuadro de formato de celdas, hacemos clic derecho en las celdas que queremos cambiarle el formato y después en el menú que nos aparece pulsamos la opción formato de celdas. Número. Este apartado nos permite de darle una categoría a la celda según el tipo de datos que vaya a contener la celda. Podemos seleccionar un tipo de configuración adecuado. Por ejemplo, si lo que queremos guardar es una fecha, entonces seleccionamos fecha en el cuadro de categoría y después en el cuadro tipo seleccionamos el formato que más nos convenga. Y ahí tenemos ahora los pasos que hay que dar. Acá elegimos esta opción y luego este formato. Excel incluye además botones para algunas de las maneras más comunes de dar formato a los números. Moneda. Aplicar formato a un número como dinero según peso 1
dólar 1.0 si su sistema está dispuesto para el uso de dólares. Excel viene en lenguajes diferentes y usará la unidad monetaria local adecuada. Un segundito, parece que alguien quiere entrar. Voy a irme un ratito a mirar. Vamos a ver, alguien escribió. Ah, perfecto, ahí están entonces ya reportando su asistencia. Bueno, voy a continuar, chicos. Me pareció escuchar que alguien quería entrar. Falsa alarma. Tenemos acá porcentual. Da formato al número como un porcentaje como se ve en 100%. Tenemos, ¿verdad? También porcentual millares. Da formato al número mostrando dos decimales después del punto. O también usa la coma para separar cada tres dígitos a la izquierda. Las versiones no inglesas de Excel pueden cambiar el uso de la coma y los decimales. Ocurre que en los países anglosajones, ¿verdad? El uso de la coma es diferente al nuestro, así como también el uso del punto. Tenemos acá la opción de aumentar o disminuir decimales de acuerdo a nuestras necesidades. Cambia el número de lugares que quedan a la derecha del punto decimal. Cuando disminuyen los decimales, el valor del número es redondeado. Cuando los decimales aumentan, se muestran los dígitos originales redondeados con el número de lugares decimales que haya elegido. Alineación. Aquí podemos manipular la posición de los datos en la celda. Este cuadro se divide en tres zonas. Alineación del texto. Sirve para centrar, justificar horizontalmente y verticalmente. Orientación, donde podemos definir la inclinación del texto en la celda. Control del texto. La opción más común de esto es combinar celdas, lo cual nos sirve para fusionar varias celdas a una sola. Las otras dos opciones sirven para que el texto se distribuya bien en una celda. Y tenemos acá entonces, ¿verdad?, la imagen. Entramos en alineación, ¿verdad? Y se eligió general para horizontal, inferior para vertical, ¿verdad? Y acá tenemos cómo va a salir el texto, ¿verdad? Podemos elegir esto o lo normal que es esto. Fuente. En este apartado podremos manipular el tipo de fuente, estilo, tamaño, color y otras cosas más. Además, podremos ver la lista previa de los cambios. Tenemos entonces acá fuente, acá está la solapa, tenemos los tipos de fuente, el tipo de letra, el tamaño, ¿verdad? Y acá tenemos las opciones de tachado, superíndice y subíndice. Por ejemplo, si queremos escribir H2O correctamente, utilizaríamos entonces subíndice, por ejemplo. Agregarle formato a su hoja de cálculo no solo la hará más atractiva, sino que también sería más fácil de leerla y usarla. La fuente correcta, el tamaño adecuado, el color apropiado y un buen fondo pueden combinarse para hacer que la información más importante se destaque en la hoja. Si las opciones son correctamente seleccionadas, podemos llegar a tener la siguiente presentación. Y acá tenemos unos modelos, ¿verdad? Pero para eso tenemos que dar una serie de pasos previos. Bordes. La ficha bordes nos permitirá aplicar y modificar los diferentes bordes de nuestra tabla. Podemos seleccionar color, estilo, grosor y el lugar de la tabla que llevará las opciones seleccionadas. Entonces tenemos que entrar acá en borde y ahí aparecen las opciones.
Tenemos ahora contorno e interior que tenemos que seleccionar, el tipo de línea también que tenemos que seleccionar, ¿verdad? Y así sucesivamente. Tramas. La opción de tramas nos permite aplicar diferentes colores de relleno a nuestra tabla. Como en todos los casos anteriores, se debe seleccionar las celdas que van a ser afectadas por los cambios y luego ingresar a formato, celdas y tramas. Y acá tenemos ahora entonces lo que estamos mencionando. Tenemos que entrar acá, ¿verdad? Y luego ir eligiendo, ¿verdad?, lo que nos interesa, los colores que nos interesan. Copiar formato. Para copiar formato puede usar el botón copiar formato o el comando pegado especial. El botón copiar formato que tenemos acá funciona muy parecido a como lo hace en Word. La diferencia más grande es que el botón copiar formato funciona solamente en la celda en conjunto. No puede usarse solo una parte del texto dentro de una celda. De hecho, se desactiva cuando se encuentra en el modo editar. Cuando haga un clic en el botón, el puntero cambia por la forma copiar formato. Clic en una celda o arrastrar a través de varias de ellas para aplicar el copiado del formato. Entonces el puntero volverá a seleccionar forma. Para poder usar copiar formato para aplicar formato a varias celdas no contiguas, hacer doble clic en el botón copiar formato. El puntero permanecerá como su forma de copiar formato hasta que vuelva a repetir un nuevo clic en el botón. Si una celda contiene más de un formato de texto, como serían distintos tamaños de fuente, el botón copiar formato copiará solamente el primer formato que encuentre. Autoformato. Autoformato provee formatos de tabla completos para que pueda elegir. Estos diseños incluyen bordes, rellenos de color y diferentes etiquetas para los formatos de columnas y filas. El Word 97, 2000 y sucesivos tiene algo similar, pero con un conjunto más grande de esquemas de formato y de su diálogo de autoformato de tabla. Mediante clic en el botón opciones del diálogo autoformato se muestra una lista de características que pueden elegir para aplicar. Por ejemplo, puede aplicar colores alternativos o los bordes de filas con datos extensos seleccionando el formato lista 1 y tildando solo la casilla de diseños. Una hoja completa es grande. La computadora puede insumir minutos o incluso horas para terminar de aplicar formato a toda una hoja. El programa dejará de responder cuando se haya tan ocupado. Para salir de este proceso deberá cerrar Excel. Control al supresión, seleccionar Microsoft Excel y hacer clic en el botón fin de tarea. Se perderá todo el trabajo que no hubiera sido resguardado. Es cuando se nos queda colgado a veces nuestro Excel porque hicimos mal algo o nuestro equipo está fallando. Ordenar datos en un rango o tabla. Ordenar los datos es una parte esencial del análisis de datos. Puede que desee poner una lista de nombres alfabéticos, compilar una lista de niveles de inventario de productos de mayor a menor, u ordenar filas por colores o por iconos. Ordenar los datos ayuda a verlos y a comprenderlos mejor, así como a organizarlos y encontrarlos más fácilmente y a tomar decisiones más eficaces. Puede ordenar datos por texto, de A a Z, de Z a A, números de menor
a mayor o de mayor a menor, y fechas y horas, de más antiguos a más recientes, y de más recientes a más antiguos, en una o varias columnas. También puede ordenar una lista personalizada que cree, como grande, medio y pequeño, o por formato incluido, el color de celda, el color de fuente o el conjunto de iconos. Ordenar texto. Seleccione una celda de la columna que quiere ordenar. En la ficha Datos, en el grupo Ordenar y Filtrar, siga uno de estos procedimientos. Para ordenar rápidamente en orden ascendente, haga clic en el icono que tenemos acá, ordenar de la A a la Z. De lo contrario, para ordenar en forma descendente, entonces, ¿verdad?, hacemos clic y le decimos ordenar de la Z a la A. Ordenar números. Seleccione una celda de la columna que quiere ordenar. En la ficha Datos, en el grupo Ordenar y Filtrar, siga uno de estos procedimientos. Para ordenar de menor a mayor, haga clic en el icono pertinente y le damos ordenar de menor a mayor. Caso contrario, ¿verdad?, elegimos la opción ordenar de mayor a menor. Ordenar fechas u horas. Seleccione una celda de la columna que quiere ordenar. En la ficha Datos, en el grupo Ordenar y Filtrar, siga uno de estos procedimientos. Para ordenar de una fecha u hora anterior a una posterior, haga clic en ordenar de más antiguo a más reciente. Para ordenar de una fecha u hora posterior a una anterior, haga clic en ordenar de más reciente a más antiguo. Ordenar por más de una columna o fila. Es posible que quiera ordenar por más de una columna o fila si tiene datos que desea agrupar por el mismo valor en una columna y fila, y además ordenar a otra columna o fila dentro de este grupo de valores iguales. Por ejemplo, si tiene una columna departamento y otra empleado, decíamos departamento y otra columna empleado, puede querer ordenar primero por departamento para agrupar todos los empleados del mismo departamento, y acto seguido ordenar por nombre de empleado para poner los nombres en orden alfabético dentro de cada departamento. Puede ordenar por un máximo de 64 columnas. En el grupo Ordenar y Filtrar la ficha Datos, haga clics en Ordenar. En el cuadro de diálogo Ordenar, en el cuadro Ordenar por, que aparece bajo columna, seleccione la primera columna que quiere ordenar. En Ordenar según, seleccione el tipo de ordenación. Siga uno de estos procedimientos. Para ordenar por texto, número o fecha y hora, seleccione valores. Para ordenar por formato, seleccione color de celda, color de fuente o icono de celda. En orden, seleccione cómo desea ordenar. Siga uno de estos procedimientos. Para ordenar valores de texto, seleccione de la A a la Z o de la Z a la A. Para valores numéricos, de menor a mayor o de mayor a menor. Para valores de fecha u hora, de más antiguo a más reciente. Para ordenarse una lista personalizada, seleccione la opción lista personalizada. Para agregar otra columna por la que ordenar, haga clic en agregar nivel y a continuación repita los pasos del 3 al 5. Y ahí tenemos ahora el cuadro de diálogo en donde estamos, digamos, aplicando todo lo que estuvimos mencionando recién. Para eliminar una columna según la que ordenar, seleccione la entrada a continuación, haga clic en eliminar nivel.
Para cambiar el orden de las columnas, seleccione una entrada y haga clic en la flecha arriba o abajo situada junto al botón Opciones. Ordenar por color de celda, color de fuente o icono. Se ha aplicado formato manual o condicionalmente a un rango de celdas o a una columna de tabla por color de celda o color de fuente. También puede ordenar por estos colores. Además puede ordenar por un conjunto de iconos creados con formato condicional. Seleccione una celda de columna que quiere ordenar. En el grupo Ordenar y filtrar de la ficha de datos, haga clic en Ordenar. En el cuadro de diálogo Ordenar, en el cuadro Ordenar por, que aparece bajo columna, seleccione la columna que quiere ordenar. Y ahí tenemos el cuadro de diálogo. En Ordenar según, seleccione color de celda, color de fuente o icono de celda. Y ahí tenemos el cuadro de diálogo. En criterio de ordenación, haga clic en la flecha situada junto al botón y a continuación, dependiendo del tipo de formato, seleccione un color de celda, un color de fuente o un icono de celda. Después, seleccione el modo en que quiere ordenar. Siga uno de los procedimientos siguientes. Para mover el color de celda, el color de fuente o el icono a la parte superior o a la izquierda, seleccione en la parte superior para una ordenación de columna y a la izquierda para una ordenación de filas. Para mover el color de celda, el color de fuente o el icono en la parte inferior o a la derecha, seleccione en la parte inferior al ordenar por columna y a la derecha para ordenar por fila. Para especificar el siguiente color de celda, color de fuente o icono de la ordenación, haga clic en agregar nivel y a continuación repita los pasos 3 a 5. Asegúrese de seleccionar la misma columna en el cuadro, luego por y haga la misma selección en orden. Repita el procedimiento por cada color de celda, color de fuente o icono adicionales que quiere incluir en la ordenación. Ordenar por una lista personalizada. Puede utilizar una lista personalizada para ordenar según un orden definido por el usuario. Por ejemplo, una columna puede contener valores por los que desea ordenar como alto, mediano y bajo. ¿Cómo puede ordenar de modo que las filas que contienen alto aparezcan primero, seguidas por mediano y luego bajo? Si fuera a ordenar alfabéticamente una ordenación A a Z, pondría alto primero, pero bajo vendría antes que mediano. Y si ordenara de Z a A, mediano aparecería primero con bajo en el medio, independientemente del orden, siempre desea mediano en el medio. Al crear su propia lista personalizada puede evitar este problema. Opcionalmente, cree una lista personalizada. En un rango de celda escriba los valores por los que va a ordenar en el orden que quiera, de arriba a abajo como en este ejemplo, alta, medio, bajo. Seleccione el rango que acaba de especificar. En el ejemplo seleccione las celdas A1, 2 puntos, A3. Vaya a Archivo, Opciones, Avanzadas, General, Editar listas personalizadas. Luego en el cuadro de diálogo Listas personalizadas, haga clic en Importar y en Aceptar 2 veces. Una lista personalizada solo puede crearse basada en un valor, texto, número y fecha u hora. No puede crear una lista personalizada basada en un formato, color de celda, color de fuente o icono. La longitud máxima para una lista personalizada es de 255 caracteres y el primer carácter puede no empezar por un número. Seleccione una celda de la columna que quiere ordenar. En el grupo Ordenar y filtrar en la ficha Datos, haga clic en Ordenar. En el cuadro de diálogo Ordenar en columna, en el cuadro Ordenar por o en luego por, seleccione la columna que quiere ordenar según una lista personalizada. En Ordenar seleccione Lista personalizada. En el cuadro de diálogo Listas personalizadas, seleccione la lista que desee.
utilizando la lista personalizada que creó en el ejemplo y luego haga clic en aceptar. Ordenar distinguiendo mayúsculas de minúsculas. En el grupo ordenar y filtrar de la ficha datos, haga clic en ordenar. En el cuadro de diálogo ordenar, haga clic en opciones. En el cuadro de diálogo opciones de ordenación, seleccione distinguir mayúsculas de minúsculas. Ahí tenemos. Haga clic 2 veces en aceptar. Ordenar por un valor parcial en una columna. Para ordenar una parte de un valor de una columna, como un código de números de pieza, apellidos o nombres, primero necesita dividir la columna en 2 o más columnas para que el valor por el que quiera ordenar esté en su propia columna. Para hacerlo puede usar funciones de texto para separar las partes de la celda o bien usar el asistente para convertir texto en columnas. Para obtener más información y ejemplos, vea dividir texto en varias celdas y dividir texto en columnas con funciones. Función de subtotales. Devuelve un subtotal de una lista o base de datos. Generalmente es más fácil crear una lista con subtotales usando el comando subtotales del grupo esquema de la pestaña datos con la aplicación de escritorio de Excel. Una vez creada la lista de subtotales, puede modificar la fórmula subtotales y cambiar la lista. Tenemos ahí entonces la sintaxis, subtotales y los parámetros que hay que dar. Número de función es obligatorio. El número 1-11 o 101-111 que especifica la función que se usará en el subtotal. 1-11 incluye las filas ocultadas manualmente, mientras que 101-111 las excluye. Las celdas filtradas siempre se excluyen. Y acá tenemos ahora el ejemplo. Ref 1 es obligatorio, Ref 2 es opcional. Observaciones: si hay otros subtotales, estos subtotales anidados se pasan por alto para evitar el recuento doble. Para las constantes num función de 1 a 11, la función subtotales incluye los valores de las filas ocultas por el comando ocultar filas, situado en el submenú ocultar y mostrar del comando formato, en el grupo celdas de la pestaña inicio de la aplicación de escritorio de Excel. Use estas constantes para calcular subtotales de los números ocultos y variables de una lista. Para las constantes num función de 101 a 111, la función subtotales pasa por alto los valores de filas ocultos por el comando ocultar filas. Use estas constantes solo cuando desee calcular subtotales de los números visibles de una lista. La función subtotales pasa por alto las filas que no incluían el resultado de un filtro independientemente del valor de num-función que use. La función subtotales está diseñada para columnas de datos o rangos verticales. No está diseñada para filas de datos ni rangos horizontales. Por ejemplo, cuando desea calcular el subtotal de un rango horizontal mediante un num-función de 101 o superior, como subtotales 109 B2G2, si oculta una columna no afecta al subtotal. Sin embargo, si oculta una fila en un rango vertical, sí afectará al subtotal. Si alguna de las referencias son referencias 3D subtotal, devuelve la numeral value o numeral valor. Ejemplo: copie los datos de ejemplo en la tabla siguiente y péguenlos en la celda A1 de una hoja dentro de cálculo nueva de Excel. Para que las fórmulas muestren los resultados, selecciónelas, presione F2 y luego entrar. Si lo necesita, puede ajustar el ancho de las columnas para ver todos los datos. Ahí tenemos los datos, tenemos la fórmula y la descripción. La suma de los subtotales de la celda A2 a 5 con 9,303 como primer argumento. Datos:
Subtotales: 1, 2 puntos, perdón, punto y coma, A2, 2 puntos, A5. La media de los subtotales de la celda A2, A5 con 1,75,75 como primer argumento. La función subtotales siempre requiere un argumento numérico. Este argumento numérico se aplica a los subtotales de los valores. Use buscar v cuando necesite encontrar elementos en una tabla o un rango por fila. Por ejemplo, puede buscar el precio de una pieza de automóvil por el número de pieza o buscar el nombre de un empleado en función de su ID de empleado. En su forma más simple, la función buscar v indica lo siguiente: es igual buscar v y lo que desea buscar, dónde quiere buscarlo, el número de columna en el rango que contiene el valor a devolver, devuelve una coincidencia exacta o coincidencia aproximada, indicada como true o false. Sugerencia: el secreto de buscar v es organizar los datos de forma que el valor que busque, por ejemplo fruta, esté a la izquierda del valor devuelto, por ejemplo cantidad, que desea encontrar. Primeros pasos: hay 4 partes de la información que necesita para crear la sintaxis de buscar v. 1. El valor que desea buscar. 2. El rango donde se encuentra el valor de búsqueda. 3. El número de columna del rango que contiene el valor devuelto. 4. Opcionalmente puede especificar verdadero si desea una coincidencia aproximada o falso si desea una coincidencia exacta del valor devuelto. Y ahí tenemos el formato: es igual a buscar v, valor de búsqueda, punto y coma, rango que contiene el valor de búsqueda, punto y coma, el número de columna del rango que contiene el valor devuelto, punto y coma, coincidencia aproximada, true, o coincidencia exacta, false. O sea, son 4 parámetros. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Y ahí le estamos diciendo en esta partecita de acá, con la fórmula, ¿verdad? Buscar v, v3, v2, e7,2, falso. Y entonces hacer la búsqueda y acá encontró, ¿verdad? Si le dimos falso, la coincidencia tenía que ser exacta. En el ejemplo 2 también la coincidencia es exacta y tenemos los parámetros. Como dijimos, ya son 4 parámetros lo que tenemos que darle. Acá tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Y acá estamos diciéndole, ¿verdad? Buscar v busca la fecha de nacimiento del empleado correspondiente a la fila 105. La función igual si comprueba si la función buscar v devuelve un valor para el apellido de la fila 105. Ahí estamos combinando funciones. Buscar h. Descripción: busca un valor en la fila superior de una tabla o una matriz de valores y devuelve el valor en la misma columna de una fila especificada en la tabla o matriz. Use buscar h cuando los valores de comparación se encuentren en una fila en la parte superior de una tabla de datos y desee encontrar información que se halle dentro de un número especificado de filas. Use buscar v cuando los valores de comparación se encuentren en una columna a la izquierda de los datos que desea encontrar. Estamos llegando a nuestro límite de tiempo y entonces esto vamos a colgar, ¿verdad? Esto vamos a poner en nuestra aula virtual, gente. Un segundito, por favor. Muy bien.
Antes de levantar la sesión, quisiera saber si hay alguna duda o consulta, chicos. De mi parte todo claro, profe. Excelente. Entonces voy a dejar de grabar. ¿Verdad? Si ustedes no tienen objeciones.